Estamos saliendo para Morillo, para Economía de Juan Solá, con Verónica, que va a dictar el tercer taller de una actividad de promoción de la lengua wichí, que se enmarca en el Consejo de la Lengua Wichí Namtés, y es una idea de la gente mayor, de los ancianos, para promover el uso de la lengua escrita entre los jóvenes. Y Verónica va a dictar la parte de gramática en este taller allá en Morillo. No queríamos que pase por Ciudad de Salta sin que nos visite y que nos comente esta cuestión de las lenguas indígenas, los derechos y la perspectiva histórica en la Argentina en relación a ciertos procesos autogestionarios que se han ido dando de la lengua. Bueno, es un placer estar acá y compartir la propuesta que traigo hoy para entender la actualidad, pensar la historia y pensar los derechos lingüísticos como parte de los derechos sociales, ¿no? Precisamente porque se trata de pueblos, no de lenguas aisladas, de solo la lengua. Siempre lo abordé desde una perspectiva que piensa que las lenguas no existen por sí mismas, a veces se usan analogías, las lenguas nacen, mueren, se reproducen, se desarrollan, pero en definitiva las lenguas, a pesar de esas metáforas, no son plantas que nacen solas, sino que son usadas por los pueblos. Básicamente, cuando se dice que una lengua se muere, entre comillas, es porque se dejó de usar. Y esas razones por las cuales se dejan de usar tienen razones sociohistóricas, porque de relaciones entre pueblos, de historias de los pueblos, de historias de las personas también que integran estos pueblos. Bueno, cuando se produjo la independencia argentina hubo dos modelos de puja, uno que pensaba una patria grande, inclusiva de toda la región, con incluso representantes indígenas en la Junta, ¿verdad? Sin embargo, este modelo no es el que triunfó, lamentablemente, ganó el modelo agroexportador. Entonces, se llevaron adelante lo que se conoce bastante, seguramente ustedes ya deben conocer, lo que fueron las campañas del desierto en la Patagonia y la campaña del desierto, llamada la campaña del desierto verde, que sería la del Chaco. Estas campañas se realizaron con apoyos, con apoyos privados, de financiamientos privados, que fueron los que lógicamente después se quedaron con las grandes tierras que se le expropiaron a los indígenas. Estamos hablando ya del avanzado siglo XIX, que fue todo el periodo de implementar este modelo, de construir un imaginario nacional, y para construir ese modelo había que hacer dos cosas. Por un lado, crear una concentración de tierras, y por el otro lado, construir, ya vamos a ver, lo que sería una lengua nacional, ¿no? Una lengua nacional, y que eso iba en detrimento de las lenguas originarias, por supuesto, y la construcción de un otro incivilizado, amenazante para la unidad nacional, ¿no? Y para esto, en esta construcción tuvieron un protagonismo importante las imágenes fotográficas de los siglos XIX y XX, que contribuyeron a esta imposición colonial de clasificar socialmente a las personas según los criterios de raza.
Entonces, en estas imágenes que se tomaban, estas imágenes fotográficas, un interés por registrar la otredad, lo exótico del otro, pensar poner al indígena como algo ajeno a uno, cuando en realidad, no sé, la realidad del indígena es mi realidad porque somos parte de la misma sociedad, ¿verdad? Entonces, pero esto acá había que ponerlo como afuera, enajenarlo, el otro, lo exótico, y no eran fotografías que reflejaran una realidad de época. Entonces acá vemos cómo la fotografía, las imágenes fotográficas están funcionando a favor de esta construcción de civilización y barbarie y construcción de la nacionalidad. Por eso la necesidad de mostrarlo aislado de todo contexto contemporáneo. Y entonces algunas estrategias que identifica Mazzotta, por ejemplo, para construir este tipo de imagen: expulsar de la escena fotográfica toda marca de modernidad, elegir fondos rústicos y naturales, hacer posar a los retratados con arcos, flechas, palos, desnudar el cuerpo indígena. Hay mucha imagen de cuerpo indígena y de mujeres indígenas, lo cual ya también ronda el límite de la foto pornográfica, por decirlo de algún modo. Estos son chorotes. Fíjense cómo están hasta la vestimenta, ¿no?, que le han hecho poner. Construye todo este imaginario cultural de una nación occidental, que es identificada con Europa y civilizada, y el indígena es lo primitivo, lo viejo, lo que era antes, la amenaza para la unidad nacional. Todo eso es una construcción. Es una construcción funcional a la concentración, porque detrás de todo esto es interés económico. Porque todo esto era finalmente para concentración de tierras en pocas manos, una clase terrateniente, una oligarquía en la ciudad, ¿verdad? Y esto obviamente va en detrimento de las mayorías populares, ¿no? En contra de los derechos de la población. Pero bueno, no todo es tan negativo, después empieza a haber más cambios, porque hay todo esto, pero hay un hilo que siempre continúa y que sigue estando hoy, y que cuando hay un contexto sociopolítico que lo habilita, entonces aparecen las expresiones, ¿no? Entonces ahí es donde vemos también que hay una inteligencia por parte de los pueblos, que lejos de esta actitud pasiva, hay una inteligencia de saber leer la correlación de fuerzas, saber leer los momentos, saber leer las formas, ¿no? De hecho, tomar la decisión de seguir usando la lengua y usarla en ámbitos nuevos, como por ejemplo la red social de Facebook, es una decisión de los propios hablantes. Entonces yo en Facebook tengo un montón de amigos wichí y están todos usando el wichí en el Facebook todo el tiempo. Lo usan en los celulares, o sea que esta actitud es una actitud muy activa y muy positiva con respecto a su propia lengua, que quizá no se da en todos los pueblos indígenas. La verdad que el wichí es bastante particular. Entonces la lengua, siempre, aunque hagamos un estudio, aunque estudiemos un morfema, no podemos pensar que ese morfema tiene patas solo y camina solito. Es parte de una lengua que habla un pueblo, y todo esto tiene mucho que ver con esos morfemas, porque sabemos que así se pueden prestar y conocer la historia, ¿no?, que tienen explicaciones, los cambios lingüísticos en relación con estas cosas. Para el 37, más o menos, Ricardo Hunt, que fue Hunt, ¿no? Yo estoy pronunciando mal, Hunt, creó para ese año una primera versión de un alfabeto wichí, con el objetivo de traducir la Biblia al wichí. Ellos aprendieron la lengua,
crearon un alfabeto latino a partir de sobre la base del alfabeto inglés. De hecho, hay una combinación de letras. Entonces, para los sonidos que no habían en el inglés, entonces, lo que tenía el wichí usaba una combinación de letras. Entonces, hay un sonido que suena algo así como sh, ¿no? Ese sonido, al principio, lo representaban con TH. Bueno, buscaban de alguna manera. Luego, el trabajo precisamente del Consejo Huichí-Sontés, pero también una articulación de organizaciones, ¿no? Porque fue la universidad, esta universidad articulada con Tefleyat y Asociada, continuaron este trabajo de fijar un alfabeto. Entonces, claro, esta sería la incidencia más importante que uno pueda encontrar del contacto de los anglicanos con el pueblo wichí. Pero también hay un tipo de composición que existe para crear verbos que se crearon para nombrar conceptos nuevos, porque claro, al traducir la Biblia aparecen conceptos nuevos que culturalmente nuevos para el pueblo wichí, ¿no? Y entonces hay también como un grupo de palabras que se fueron creando con la necesidad también de crear nuevos vocabularios, que es lo que pasa cuando una lengua se va usando en ámbitos nuevos, ¿no? Ahora me voy a referir exclusivamente a la legislación que tiene que ver con lenguas, el artículo 75, inciso 17, que justamente dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Bueno, y sigue con cuestiones de índole del trabajo, de las tierras y la organización. Pero fíjense que se hace explícitamente el derecho a una educación bilingüe e intercultural, ¿no? En el 2006, la Ley de Educación Nacional 26.206 es importante porque legisla para todo el país la enseñanza, la modalidad intercultural y bilingüe. Después se podrá discutir o seguir, bueno, reflexionar sobre si hay cómo ir mejorando, si conviene que sea modalidad o que sea cómo, pero hay a nivel nacional ya, o sea que no es que depende de las provincias, sino que todas las provincias que tienen población indígena deben garantizar este derecho, ¿no? Y en el 2009, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la cual en el artículo 9 dice la programación que se emita a través de los servicios contemplados por esta ley, incluyendo los avisos publicitarios y los avances de programas, debe estar expresada en el idioma oficial o en los idiomas de los pueblos originarios. Y también participaron aquí una gran cantidad de organizaciones indígenas para justamente la elaboración de este artículo y de otros donde también se refieren a la participación activa de los cargos que pueden tener los representantes indígenas para representar a la población indígena en las distintas instancias de implementación de esta ley, ¿no? La autogestión, entonces, es la participación, una de estas, hay, qué sé yo, montones de actividades que llevan a cabo los wichí que se involucran en un montón de actividades coparticipativas. La más cercana es la del Consejo Huichí-Sontés porque nació aquí en Salta y ocurre aquí en Salta y de hecho esta universidad tiene justamente un rol, una participación en esas actividades, lo cual también
es bueno para pensar justamente la relación entre las universidades, el ámbito académico y el territorio, digamos, ¿no? Una preguntita que me quedó ahí de lo que vos dijiste, esa particularidad de wichí. Vos decías, es particular, tiene su peculiaridad en la lengua wichí. ¿A qué se debe la vitalidad de la lengua wichí? No sé si tiene explicación, pero sí uno puede ver que se sigue transmitiendo intergeneracionalmente. Y eso es una de las evidencias más fuertes para ver si una lengua está cayendo en desuso. Y otra pregunta, ¿el paso de la oralidad a la escritura de la lengua wichí va a producir una dinámica positiva o modifica demasiado la tradición de la oralidad? ¿Cómo? No, por un lado ya está modificada porque escribe. Modificación hay. Y positiva, yo creo que lo es, y creo que si ellos lo están usando es porque sienten que lo es. Es difícil de afuera uno decir, se debe hacer, incluir un alfabeto o no se debe hacer. En el mundo, no todas las lenguas del mundo se escriben, hay lenguas que se hablan y que no se escriben, o sea que no es una lengua no tiene Obligación de ser. Claro, no tiene obligación de ser escrita. Pero en este contexto, en esta coyuntura, hablando de correlación de fuerzas, hablando de un pueblo que viene arrastrando, viene remontando y remando y tratando de luchar contra ese cambio cultural del que veníamos hablando. Para una sociedad occidental donde la escritura es signo de evolución, ¿no? Entonces tener una escritura por un lado construye esa idea imaginaria del prestigio de una lengua. Pero por el otro agrega funciones a una lengua. Es decir, la lengua amplía las funciones de la lengua wichí. Porque se puede usar oralmente, pero además se puede usar por escrito. Entonces, en los Facebook, en los celulares, en el WhatsApp, ya está, o sea, todo mail, ¿no? Entonces, eso amplía los ámbitos de uso y por lo tanto fortalece a la lengua, porque fortalecer una lengua es que se use más. Entonces, ampliar el vocabulario, generar vocabulario nuevo, equipar a la lengua con vocabulario nuevo para nombrar conceptos que son nuevos. Ampliar los ámbitos de uso, en este caso, ampliar un registro escrito, ampliarlo en distintas, llevar el wichí a las escuelas, a las universidades, no sé, usarlo en las casas, en las radios, en la televisión. Todo eso es ampliar el uso y todo eso fortalece. Sí. ¿Qué problemas ve usted que podrían presentarse para el hablante? Por ejemplo, en el caso de los wichí. Recién hablaba de la relación entre hablar wichí e identidad. El número de dialectos entre el Pilcomayo y el Bermejo, ¿sí? Wichí es importante, hablamos de dialectos, no tonadas. ¿Sí? En términos de, dentro de lo que es el universo wichí, decir quién soy y de dónde vengo. Eso tiene, digamos, una regulación social también específica. Ahora, en el paso de la oralidad a la escritura, hay también un proceso de normativización. ¿Sí? ¿Quién impone la norma y el control de quién queda? Se lo pregunto porque hace muchos años, ¿sí? Y ya habiéndose instrumentado en Salta la enseñanza bilingüe con auxiliares, un día una criatura, y estuve presente, ¿sí? Volvió de la escuela y le dijo a sus padres, eso no es así porque a mí me han enseñado que se dice de otra manera. Y entonces el criterio de autoridad venía de la escuela. Y se estaba hablando, ¿no es cierto?, de pronunciaciones en el wichí. Y había una desautorización institucional, ¿sí?, que afectaba a una generación con respecto a otra. Por eso digo, son procesos complejos que de pronto, digamos, implican muchas variantes. Por eso le preguntaba, en su opinión personal, ¿cuál ve usted que serían, ¿sí?, de pronto los impactos para el hablante? El problema es que cuando se enseña a escribir, se enseña como si estuvieran
hablando por escrito. Entonces, dice, y se le corrige la oralidad. Entonces, una cosa es la oralidad. La oralidad es siempre dinámica, varía y varía. La escritura es un sistema gráfico que se usa para una comunicación. Para eso tiene que estar normatizado. En el caso de las decisiones del alfabeto Wichí de Morillo, se toma, digamos, unas decisiones con respecto a la forma de qué letras representan determinados sonidos. No, sí, eso lo entiendo. Lo que no hay ninguna política dentro de lo que habla el Consejo de decir esta es la forma correcta y esta es la forma incorrecta. No, en este momento no, la cuestión, digamos, en proceso al futuro. Claro, sino la idea es precisamente las reuniones tienen que ver con las organizaciones zonales y lontes, lantes, o sea, se escribe como se pronuncia en cada lugar. No hay, pero a su vez, otra desventaja grande que había antes de tomar todas estas decisiones era que el sistema educativo decía no podemos incorporar materiales wichí porque no hay una forma escrita de la lengua. Y entonces ahora se piensa en por lo menos 3 traducciones de cada material, que más o menos represente 3 zonas dialectales, que son las más dominantes, digamos, las más extendidas en el territorio, ¿no? Pero con la idea no de hacer un diccionario y de decir lo correcto es lonte y no es lante. No. La idea es que se respeten las variedades dialectales, incluso en el Poder Judicial, ¿no? O sea, lo que debería pasar es que el Estado legisle sobre lo que de hecho sucede en términos lingüísticos. Sí. Si le interesan todos estos temas, también lo conoce a Calvet y tiene un libro de políticas, se llama Políticas Lingüísticas, y bueno, justamente a lo que es las políticas lingüísticas in vivo e in vitro, ¿no? Las que son in vitro son las que están pensadas en un laboratorio, por decirlo de algún modo. Y las que son in vivo son las que surgen del propio uso de los hablantes. Lo se supone, o lo ideal, es que las políticas estatales respondan, canalicen las políticas in vivo. Esta extensión del horario de la conferencia, yo creo que lo que nos está mostrando es el interés que todos tenemos, las perspectivas que todos podemos aportar sobre este tema, pero hay una burocracia estatal, como diría José Miguel, que dice que tenemos que devolver los equipos y cerrar el programa, porque nos van a dejar adentro.